Bendiciones moviendo el cielo, qué bueno poder saludarles una vez más, día 85 de oración, qué bueno de verdad estar acá. El reino de los cielos dice la palabra que no se detiene, así que nosotros no tenemos por qué detenernos, seguimos avanzando, seguimos creyendo, seguimos alcanzando todo aquello que nuestro Padre Celestial ha destinado para nosotros, así que usted no pierda el ánimo, no se sienta mal, no se sienta débil, no diga me ha costado mucho orar estos días, han sido complicados. Es muy fácil orar cuando todo está bien. Es muy fácil orar cuando todas las cosas funcionan bien. En teoría, no necesitaríamos sacar tanta fe de nuestro corazón porque no tuviéramos el viento o la vida o la situación en contra. Quiero usar esta analogía. Los aviones se logran elevar hasta la altura correcta de vuelo placentero conforme a la fuerza del viento en contra. O sea, que todo lo que esté contrario en nuestra vida servirá solamente para que nos acerquemos más a la palabra de Dios, más a la fe en la palabra de Dios y a creer que Él tiene el control. Hoy tuve a bien mandarles un mensaje a ustedes, un mensaje muy corto, preguntando por sus 7, preguntando cómo se han sentido, preguntando cómo están, qué ha pasado. Y qué bueno, y agradezco a aquellas personas que nos han manifestado su respuesta. En general, algunas personas me han dicho esto, y es que les ha costado. Créame que los entiendo, sé que no es fácil. No es fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Si fuera fácil, lo encontraríamos en cualquier esquina. Pero como somos predestinados por Dios para hacerlo, y es una verdad absoluta que usted debe de tener presente siempre, porque Dios no lo va a poner a usted a hacer algo en lo cual Él no confíe que usted puede hacerlo, sin dotarlo, sin llenarlo, sin darle las herramientas espirituales, el conocimiento, el respaldo para hacerlo. Dios jamás lo va a encomendar a usted o lo va a encaminar a usted a hacer algo en donde usted vaya a fracasar. Así que tiene que renovar su mentalidad sabiendo y creyendo, haciendo vida de que las cosas que estamos accionando son para bendición de alguien más y que además añade a nosotros bendición. Le puedo decir que muchos de los que se sienten débiles en la fe, puede ser que no estén dedicando el tiempo a escuchar los mensajes que se les hace llegar. Los mensajes tienen esta finalidad, y es que empoderan, alimentan, abren el entendimiento, declaran fuerza sobre usted para que usted vaya y ejecute. Muchos de los mensajes que les llegan a través de nuestros grupos de WhatsApp dicen eso: ejecútenlo, accionen, compártanlo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene esa gran capacidad de elevar nuestra fe, de fortalecernos, de confirmar, de hacernos más robustos en la fe para poder alcanzar. Así que hoy es un buen día para poder retomar aquello que usted ha dejado. Entiendo, comprendo y agradezco la honestidad de algunos que me han dicho: Minor, no he sido constante, me ha costado. Te entiendo y sigo orando por ti para que todo vaya por el camino correcto. Hay subidas, hay bajadas, hay planicies en los caminos, así que no te preocupes, no te sientas mal, no te sientas acusado ni decepcionado, porque Dios escucha tu oración y cuando tienes esa certeza, te das cuenta que es más importante vencernos a nosotros mismos, vencer el cansancio, vencer la falta de tiempo y accionar. Somos moviendo el cielo. Somos personas diferentes. Somos personas
que no juzgamos, somos personas que avanzamos y transformamos la realidad. Así que hoy quiero compartirles una palabra que se encuentra en San Marcos, capítulo 10, verso 46. Y dice la palabra del Señor así, versión Reina Valera. Leo del 46 al verso 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, refiriéndose a Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Verso 50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Verso 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay varios aspectos importantes acá que son dignos de escudriñar, o sea, de escarbar, de analizar, de meditar y de entender. Punto número 1, existe un ciego. Existe un ciego y el ciego es mendigo. Existe un ciego que antes no lo era porque su petición dice: quiero recobrar la vista. O sea que no era ciego de nacimiento. Él había visto antes y por alguna razón perdió su vista. Y cuando las personas pierden la visión, se convierten en mendigos. Y estoy hablando metafóricamente, pero también estoy hablando en la realidad. Cuando usted pierde la visión, empieza a mendigar, o sea, empieza a esperar que cualquiera le dé algo. El mendigo, según la definición del diccionario, es aquel que habitualmente pide limosna. El mendigo es aquel que habitualmente pide limosna. O sea, cuando yo leo la definición de mendigo, porque yo entiendo que es un mendigo, pero yo puedo hacer una suposición del concepto. Pero voy a un diccionario a analizar la palabra mendigo y dice lo siguiente: es el que habitualmente pide limosna. Es el que tiene un hábito de pedir limosna. O sea, es el que repetidamente está diciendo: dame, dame, aunque sea un poquito, porque una limosna es un poco, porque una limosna es un poquito de alguien. Ayer hablábamos sobre la ofrenda y algunas cosas de la limosna y algunos principios para prosperar, pero para prosperar necesitamos visión, saber hacia dónde nos dirigimos. Y este Bartimeo se encontraba sentado en el camino.
Él estaba sentado en el camino. Y tal vez tú estás sentado en ese camino donde él no podía ir a buscar a Jesús. Él no podía ir porque no sabía para dónde dirigirse, cómo hacerlo, para dónde tengo que jalar, para dónde tengo que moverme, para dónde me van a llevar si yo no veo. La falta de visión nos estanca. Y mientras más tiempo estás estancado en alguna situación, más mendigo eres. Mientras más estancado se encuentra tu matrimonio, más mendigo eres. Dame un poco de amor, dame un poco, ayúdame, llévame, quiéreme. Pero vea esto. Jesús no pasó por casualidad por el camino. El camino llevaba a Jesús. Él estaba justamente en el lugar correcto donde tenía que encontrarse con Jesús. ¿Y usted cree que siendo Jesús como era, como es, no sabía que había un ciego mendigo que había visto antes, pero que la ceguera había transformado su personalidad y se había convertido en algo que no era, y se había convertido en una víctima de las circunstancias? Seguramente él decía, porque yo no veo, tengo que pedir que me regalen algo. Y lo había hecho habitualmente, lo había convertido en un hábito. O sea, para él era normal. Pero dice la palabra del Señor así, que Jesús iba caminando rodeado de la multitud, y la multitud creyente, viendo milagros, recibiendo las enseñanzas de Jesús, estando cerca de Jesús, adorando a Jesús, asombrándose, oyeron que el ciego dijo, oyeron que el ciego gritaba, oyeron que el ciego estaba diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hicieron los hermanos lindos en Cristo Jesús que iban siguiendo los pasos de amor de Jesús? Dice la palabra que los reprendían. ¡Cállese! ¡Cállese! Deje de estar gritando, déjenos oír el mensaje, hombre. Cállate vos, ciego, Bartimeo, cada vez más feo. Imagínese ese montón de gente piadosa siguiendo a Jesús, reprendiendo a un ciego, sin darse cuenta que Jesús iba directamente al camino del ciego, directamente a transformar al ciego, directamente a hacerle honor a Bartimeo, porque la Biblia menciona que era hijo de Timeo, y hijo de Timeo significa hijo de honor. Hijo de honor. ¿Y cómo le dijo Bartimeo a Jesús? Jesús, hijo de David. Hijo de David. David, un líder, un hombre conforme al corazón de Dios, conocido por el pueblo de Israel, enseñado en las escuelas, en las clases de historia, en las sinagogas, eran lo que David había hecho. Y él le dice: Jesús, hijo de David, aquí te habla Bartimeo. No lo dijo así, pero era Bartimeo. Y Jesús se detuvo, porque cuando usted llama a Jesús correctamente, capta la atención de Jesús, aun cuando Jesús provoca estar en su camino. Usted no puede llegar a Jesús diciéndole: Colochito, háceme el favorcito, por favorcito. Ala sí, mi colocho, mi Jesús, ala porfis, por favor, Jesucito lindo. ¿Por qué le ponemos
nombres que no son a Jesús cuando lo tenemos enfrente. Cuando a usted tiene al que cambia su vida enfrente, pero usted sigue haciendo así. Ay, Colocho, háceme la volada, por favor. Ayúdame. Háceme el milagrito. Sigue mendigando. Sigue mendigando aún cuando usted tiene enfrente al Rey de Reyes. No le rinde el honor correcto a Él. La Biblia relata que los gritos de Bartimeo llamaron la atención de Jesús, porque dice la palabra del Señor en el verso 40. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Llamaron al ciego. ¡Hey, ciego, ciego, ciego! ¡Hey, ciego, vení! Vení, ciego. Ten confianza. Ahora sí, ¿verdad? Los hermanitos, ten fe, ten confianza. Levántate, te llama, hombre. Vivo, te quiero, apúrate. Alguien que ha estado sentado en el camino como mendigo, lo primero que hace, dice el verso 50, él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué significa la capa para el mendigo? ¿Usted se puede imaginar la capa del mendigo? Una capa sucia, una capa que genera lástima, una capa apestosa, una capa descalificativa totalmente. No era digna de honor, no era algo que le beneficiara a él. Pero él arroja su capa, o sea, se quita lo que lo define a él. Él no se acerca como mendigo, él no se acerca, él tira la capa. Y viene entonces Jesús, en el verso 51, dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Si era un mendigo, ¿por qué no le pidió dinero? ¿Por qué no le pidió un pedazo de pan? ¿Por qué no le pidió una ayudadita? ¿Por qué no le dijo, ala, Jesús, ore por mí, porfa? ¿Por qué no le dijo, hey Jesús, cuando vayas a oración, intercede por mí, move el cielo por mí, porfis? Nunca le dijo eso. Él, a pesar de ser mendigo, a pesar de llevar muchos años sentado, parado en un camino incorrecto, Jesús fue a ese camino y él supo qué decirle a Jesús. Le dio el honor que él tenía. Le dijo, Jesús, hijo de David. Él sabía que era el ungido. Otra parte dice, Mesías. Nadie le dijo a él que él era Mesías, pero como él no veía lo que los demás veían, solo escuchaba lo que otros hablaban y de Jesús hablaban bien, aunque no lo viera, él sabía que en él había poder. Que no importaba cuán ciego fuera, pero con lo que podía tener, con lo que oía, con los mensajes que la gente decía, existe un Jesús, ya vino el Mesías, ya vino esto. Él nunca juzgó por lo que vio, sino que se dejó llevar por la fe que lo inspiró cuando pasó Jesús enfrente de él. Se quitó la capa de mendigo y no fue con quejas a decirle, no le dijo, Jesús, ¿me puedes explicar por qué yo no veo? ¿Qué hice de malo? ¿Por qué no me das una ayudadita, Jesús? ¿Por qué no me das una ayudadita? Yo te cuido del carro, yo te lo dejo limpio, yo le echo un ojito. Ah, no, ¿verdad? Si era ciego. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, ojo, ¿cómo le respondió? Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué salvó a Bartimeo?
Su fe, ser específico, acercarse y reconocer que Jesús estaba pasando enfrente de él y sabía cómo rendirle honor, sabía cómo hablarle, sabía qué quería. Al hombre le mendigaba, al Hijo de Dios jamás, porque sabía que Jesús podía darle de comer o podía darle dinero e incluso podía haberlo quitado del camino. Pero Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Jesús le dijo: aléjate, vete, vete. Escuché tu clamor, vete. Y como él, cuando vio, porque dice, enseguida recobró la vista, y él vio y siguió a Jesús en su camino. No dijo: gracias por el milagro, me voy ahora y me voy a dormir, me voy a descansar. ¿Qué cree que hizo ese hombre? Recibió la riqueza más grande y la prosperidad más grande porque tenía propósito y tenía visión y sabía dónde estaba la vida y sabía que si él había recobrado la vista, podía recobrar todo lo que había perdido, porque su fe lo salvó, porque su fe lo cambió, porque su fe lo puso en el camino correcto. Deje de estar mendigándole al hombre. Deje de estar pidiendo oración. Ya oramos por usted todos los días. Deje de creer que no funcionan las oraciones y deje de ser un mendigo espiritual, que alguien de verdad pueda hacerme un milagro. No, vaya usted a encontrarse en el camino con Jesús y deje que Él vea la fe que usted tiene, porque cuando las personas tienen fe, se les nota. No tengo por qué estar recordándole a usted que el miércoles es nuestra reunión. El que tiene fe se le nota. Sabe, está pendiente, lo agendó, hace todo lo posible. No importa que tenga recursos o no recursos. Yo voy ahí porque voy en busca de Jesús. Voy ahí, no me voy a salir, no voy a tirar la toalla, no me voy a rendir. Voy a ir yo en representación de mis 7 porque mi fe salvará. Mi fe. No era el poder de Jesús, incluso no era ni el poder de Jesús, era la fe que él tenía. La fe que desarrolló en cuestión de 5 minutos. ¿Cómo es eso? Una vez se quita la capa, una vez arroja la capa, una vez se quita la imagen que él recordaba de sí mismo siendo un mendigo y agarra fe y dice: tú me puedes salvar porque solo tú puedes hacerlo. Cuando él reconoce lo que Jesús es, entonces Jesús ve su fe y le dice: vete. Tu fe te ha salvado. ¿Cuánto se te nota la fe a ti? ¿Cuánto se te nota la fe a ti? ¿Cuánto se te nota? La gente ve fe en ti o ve cómo eres un mendigo. Cuando yo le dije hace algunos días, 2 específicamente, que no quiero ver a cristianos atrincherados, recibiendo golpes del enemigo, que se les note su fe, que Jesús pueda ver que hay fe en ustedes y que diga: por tu fe has sido sanado. ¿Cómo recobramos la fe? ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Escuchando los mensajes. Escuche los mensajes, apréndaselos, examine las escrituras, vaya a oración, no se queje, no vaya a mendigar a Dios en oración, vaya con fe y que Dios le va a recompensar. Mueva el cielo, o sea, tenemos tanta fe que nos alcanza para mucha gente. Tenemos tanta fe que no solamente es por nosotros, sino por mucha gente. Así que deje de estar sentado en el camino, viendo cómo las personas reciben respuestas, viendo a Jesús pasar. No es procesión. Usted vaya y busque una relación con Él. Y ya demuéstrele cuánto le cree.
Y si es posible, grite, clame, insista, aunque la gente le diga, qué ridículo eres, cómo te pones a orar por alguien más, te vas a endemoniar, guerra espiritual. Cancele esas palabras, hombre. Usted vaya y obedezca y haga lo que tiene que hacer, que Jesús hará y verá su fe. Deje de ponerle tanta fe a lo que el doctor dice. Deje de ponerle tanta fe a lo que el gobierno dice. Deje de ponerle tanta fe a todo lo malo y ponga la fe en el lugar correcto, porque será visible por el quien es el hacedor y perfeccionador de la fe, que es Cristo Jesús. Hoy me extendí, pero bueno, ¿valió la pena o no? Yo creo que sí. Y si no, qué poca fe tiene. Que Dios lo bendiga, que los cielos se muevan, que los cielos desciendan sobre usted y se establezca el reino de los cielos y el reino de Dios sobre su vida. Y que usted ahora sepa que moviendo el cielo lo tiene en el camino correcto para enfrentarse con Jesús, para conocerse, para establecer esa relación y que Jesús vea su fe. Y entonces, por su fe, Dios hará. Que Dios lo bendiga grandemente.